roja referí, y nos referimos a la AFA. Mientras tanto, hoy todos esperábamos como una muestra de enorme contundencia la marcha de la CGT. La CGT contra la modernización laboral. Una marcha, acá está, una marcha a contramano. Bueno, a contramano del futuro seguro, pero no porque me parezca a mí. No porque me parezca a mí. Primero, no fue probablemente tan contundente. Se veían, como lo anticipaban ya nuestros colegas temprano, hace un ratito la escuché a Débora Plager, se veían varios espacios en blanco en la plaza, ¿no? No era una marcha quizás de la contundencia que esperaba el movimiento obrero. Fíjense, no era una marcha tan contundente como otras que vimos. Recuerden, la marcha por el financiamiento universitario o la marcha por el Garrahan. Esta marcha fue floja, a pesar de que estaban los pesos pesados de la CGT, todos. Les voy a mostrar un cartel, el cartel que traía, acá está, la columna de camioneros. Acá están sus protagonistas estelares, Hugo Moyano y Pablo Moyano, alias El Salvaje, y esta frase: al amigo todo, al enemigo ni justicia. Un amor. Somos el gremio más grande, dice el cartel abajo. Pero les decía, una marcha a contramano. ¿A contramano de qué? Ni siquiera del gobierno de Milei. Fíjense lo que dice esta encuesta de DC Consultora sobre lo que piensa la gente. La gente sobre la necesidad de hacer una reforma laboral. Estamos hablando de una pregunta que es la siguiente: ¿cuán urgente es la iniciativa que impulsa el gobierno de Milei y se refiere a la reforma laboral? Muy urgente, miren esto, 61,4%. Y dice que es muy urgente porque frena el desarrollo. Urgente, 10,53%. Porque no hay mucho para discutir. Sabemos que atrasa la situación actual, por supuesto. Poco urgente, acá está, 7,02%. Hay leyes que llevan tiempo. Nada urgente, estamos bien, se perderán derechos, apenas un 21,05%. Es decir, que casi el 80% de la gente está de acuerdo en que tiene que haber una modernización laboral. Y la consideran urgente o muy urgente 7 de cada 10 argentinos. También en la encuesta de diciembre de Equipo Mide aparece la reforma laboral con una consideración positiva de la gente. No sé si tenemos la placa. Primero esta, está muy bien esta placa, o sea, es también distintiva. Es casi directamente proporcional. Así como un 80% de gente considera que hay que hacer una reforma laboral, una modernización laboral, hay un 80% de la gente que no tiene confianza en los sindicatos. ¿Que dónde están los sindicatos? En el fondo de la tabla, acá abajo. Fuerte, ¿no? ¿Y qué piensan según este informe de la reforma laboral? A ver si lo tenemos a mano. No, este no es. Espérate. No importa, yo lo digo. 53% está a favor de la reforma laboral, 41% está en contra. O sea, otro informe. Pero también, enseguida, voy a buscar en este informe la otra plaquita, pero no me la des ahora, porque te la voy a pedir con respecto a la política. Recién decía Hugo Machiavelli, que dentro de todo es un diciembre tranquilo, más allá de esta marcha de hoy, ¿no? Sin embargo, no todos quieren que sea un diciembre tranquilo. Y yo les voy a presentar, hoy hablamos del movimiento obrero,
¿no? Es el movimiento obrero de algunos trabajadores, porque hay muchos otros que están en negro y no parece que les importaran mucho esos trabajadores. Le voy a hablar del Grinch del movimiento obrero, del que no quiere que diciembre sea un mes tranquilo. Acá está, es el titular de ATE. Esto dice Rodolfo Aguiar del mes de diciembre. Miren lo que quiere para el 26. Como usted me habla de un diciembre caliente, ¿qué es caliente? Un diciembre que no tiene que tener paz el gobierno. Hay una confusión a veces, creo yo, y es que nos cargan la responsabilidad nosotros, a los trabajadores, de tener que garantizar la paz social. No, de ninguna manera. La paz social la garantizan los gobiernos con las políticas que implementan. Y en este caso, si uno recorre rápidamente lo que ocurrió con la economía en los 2 años de Milei, que tenemos que decir que destruyeron 300.000 puestos de trabajo, por eso nadie les cree cuando nos dicen que impulsan una reforma para crear empleo. No van a crear un solo puesto de trabajo nuevo. A ver, es totalmente lícito que el jefe de ATE esté en desacuerdo con las políticas de Milei. Lo que también tiene derecho a hacer es a manifestar en forma pacífica, pero decir que va a ir en contra de la paz social es extorsionar a la sociedad, como lo hacen cuando paran impidiendo que un servicio esencial funcione o jodiéndole la vida al que quiere tomar un avión para visitar a la familia durante las fiestas. Entonces, claro, y detalle, no es la primera vez que olvida una cuestión bastante básica el señor Aguiar, y es lo que dicen las urnas, porque lo que está haciendo Milei acaba de ser avalado en las urnas. Insisto, podría salir a protestar, por supuesto. Ahora, amenazar con la paz social porque un gobierno que fue elegido y que fue validado por las urnas implementa su plan, es extorsivo hacia toda la sociedad. Les decía que no es la primera vez que lo hace Aguiar, porque ya en aquellos días de la marcha con los barra bravas, decía que ¿por qué van a tener que esperar a las próximas elecciones? No soy de los que piensa que nos dejen al movimiento obrero solo las elecciones. ¿En serio? ¿Solo ir a votar cada 2 o 4 años? Cuando el poder real, los empresarios deciden todos los días, los que mandan deciden todos los días en la Argentina. Cuando hablamos de que ese equipo que vino para gobernar 20 años del macrismo se tuvo que ir solo en 4, fue porque antes de derrotarlo en las urnas, lo habíamos derrotado en la calle. Yo creo que ese es el desafío que tenemos. Y el último hit, porque tampoco los quiero cansar, es: mi trabajo, dice el Grinch de la Navidad, el señor Rodolfo Aguiar, mi trabajo es generar crisis. Y yo se lo quiero decir con total sinceridad. Es mi trabajo, nuestro trabajo, provocar la crisis de este gobierno. Uy, te van a decir desestabilizador, sí. Te van a decir que sos golpista. ¿Qué querés decir? A ver, explícale un poco mejor. ¿Qué quiere decir que es tu trabajo provocar la crisis? Nuestro trabajo es que afloren los verdaderos problemas que en este caso tienen las trabajadoras y los trabajadores. Ahora, esta reforma laboral es salir a explicarla, es salir a contradecir a muchos colegas de ustedes que salen a decir: pero escúcheme, Aguiar, ¿cómo puede ser que ATE lance un paro cuando no se conocen las especificidades que tiene la reforma laboral? Yo me pregunto, ¿en serio alguien gobernando Milei después de 23 meses necesita conocer el contenido de la reforma para saber que es para jodernos a todos los trabajadores de la... Bueno, pudrirla.com, último hit del señor Aguiar, y vuelvo a lo que les contaba recién, a lo que dice la calle sobre la necesidad de adecuar al presente las leyes laborales. Y esto es una discusión pendiente. Es más, ahora les vamos a contar en qué está esa discusión, ¿no? Pero voy a invitar a Facundo a acompañarme porque hicimos una especie de repaso. Facu, vení, ¿me acompañás? Sé que tenés 3 fotos para mostrar lo que era y lo que es la CGT con sus medidas de fuerza, sobre todo en fechas sensibles. Exactamente. Nosotros vimos hace algunos años, 2018, que era lo que pasaba en la calle, que fue como una bisagra para el gobierno de
Mauricio Macri. Nosotros tenemos por ahí memoria corta o nos olvidamos de algunos episodios, pero esto fue lo que pasó hace 8 años. 8 años. 8 años. Pasaron 2 gobiernos, el de Macri y el de Alberto Fernández. ¿Se acuerdan del mortero? ¿El nombre del mortero? La otra imagen es todavía más terrible, porque es la imagen de un policía que era atacado a pedradas y que había sido rescatado porque esa turba que había salido a protestar lo había atacado en el piso directamente, le pegaban con lanzas, le tiraban piedras, casi lo matan. Esto fue la protesta del 18 de diciembre de hace 8 años. Fue la bisagra del gobierno de Mauricio Macri. Hoy la situación es completamente distinta. Mostraban recién lo que había sido la protesta de hoy y todos los blancos que habían en la plaza. Fíjense lo que es ahora. Primero, importante decir que a mí me parece que hubo como una suerte de coreografía, Cristina. Y como ayer, ¿no? Hubo una especie de coreografía, porque si uno se fija en la plaza no estaba tan poblada. Estaban los dirigentes, se lo veía. Mira, acá está clarísimo. Había más pancartas que columnas. Más pancartas que columnas. El escenario de hace 8 años no tiene nada que ver con el escenario de hoy. Primero porque efectivamente Javier Milei tiene una conducta y una actitud diferente con los sindicalistas y con los gremios, pero también porque todo este universo, el universo de los sindicalistas, está más cascoteado y más golpeado y más afectado en su imagen de lo que era en ese momento. Y también... Quédate ahí, quédate acá, frena acá. Mirá lo que es este escenario. ¿Cuánto cuesta este escenario? Que es un escenario VIP. Había VIP, Esto exacto. No es un escenario obrero. Esto es un escenario VIP. Entonces... Esta es la VIP del campo, ¿o no? Claro. La VIP del campo. Esta es la VIP. Es VIP. Vos fíjate que es un detalle, pero construís un VIP en Plaza de Mayo, porque en definitiva estamos hablando de señores que andan en autos blindados, carísimos, que viven en mansiones, que están hace 50 años en sus lugares, literal, que se llevan fortuna, 40, que no las años. pueden explicar, a pesar de que manejan recursos públicos, porque lo que llega eventualmente a las obras sociales son recursos públicos. Mucho de lo que contaba recién Hugo y que vos también mencionabas, era la diferencia entre los diciembres. Sí. Los diciembres de antes de que llegara Javier Milei, incluso también en su primer diciembre, eran diciembres tumultuosos, diciembres de mucho calor en la calle, cortes, piquetes, situaciones como las que vimos en las fotos de recién, del principio, con pedradas y ataques directamente contra la institucionalidad del Congreso, eso que veíamos. Quedamos bastante lejos de este escenario. Sí. Ahora estamos en otro escenario. Sí. Y después te voy a contar por qué me parece que esto fue una coreografía y estamos tan lejos de esto, a partir de lo que se conoció hace pocos minutos, de pasar la discusión de la reforma laboral al 10 de febrero. Me estás leyendo la mente. Ya llegamos a la telepatía. Ahí está. ¿Tenemos tiempo todavía o tengo que ir 2 minutos? Bueno, en este contexto, realmente con viento a favor, con gobernabilidad, con bancas, con la primera minoría en diputados, realmente no tiene derecho a la impericia el gobierno. Lo que pasó ayer de tener mayoría y terminar con un trago amargo en el primer test en el Congreso tiene que hacer pensar al gobierno. Mucho. Tiene que hacer pensar al gobierno, porque corren el riesgo de tener un pantano en las sesiones extraordinarias, a pesar de que las sesiones extraordinarias de este verano son sesiones extraordinarias a las que llegan con una elección ganada. Ahora, ayer hubo 2 hechos. 2 hechos. Uno, el haber incluido, probablemente a destiempo, cada uno explicará lo que quiera, 48 horas antes, la derogación de las 2 leyes más polémicas, que yo entiendo que eran leyes contrarias
a las ideas del presidente Milei porque aumentaban el gasto sin decir de dónde salía la plata. Estamos hablando de 2 leyes sensibles, emergencia pediátrica y financiamiento universitario. Y discapacidad, ¿eh? Sí, claro, y discapacidad. Y discapacidad. Ahora, si negociaron, porque dicen que no hubo negociación, el gobierno está diciendo hoy, dijo que no hubo acuerdos, que no hubo negociaciones. Hubo 20 reuniones del ministro del Interior, Diego Santilli, con el jefe de gabinete, Manuel Adorni, con los gobernadores. Negociaciones hubo. Ahora, algo salió mal para que perdieran esa votación en particular. Y no es lo mismo que cuando tenían 3 bancas locas, por decirlo Exactamente. así. Pero no solo eso. Ayer también pasó que introdujeron un tema, como es la selección de cargos para la Auditoría General de la Nación, que fue muy cuestionado porque terminaron pactando con el kirchnerismo. Ahora, ¿de dónde saco esto yo? Porque lo dice el PRO y no, porque lo votaron. Porque lo votaron y porque las personas que votaron son, por lo menos una de ellas, un hombre muy cercano a Máximo Kirchner. Dicho esto, en política es lícito pactar, negociar, el tope, está perfecto. Ahora bien, si en eso te cargas a un aliado al que luego vas a necesitar, tenés un tema por lo menos que revisar. Y finalmente, la Constitución es muy clara. Algunos me dicen incluso hasta ahora que cuando son cuestiones administrativas, el Congreso puede tomar esta determinación. Otros dicen, la verdad que no. La verdad que el artículo 99, inciso 9 de la Constitución, que le da capacidad al presidente de llamar a extraordinarias, es claro. Dice, el presidente prorroga las sesiones ordinarias del Congreso o lo convoca a sesiones extraordinarias cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera. ¿Y esto qué implica? Que el presidente dice qué puntos de orden o de progreso quiere que traten en las sesiones extraordinarias. Y si eso no está en el temario, no se trata. Entonces, lo de la Auditoría General de la Nación no estaba en el temario. Pero además, había un acuerdo previo con el PRO. Entonces, este tema, que posiblemente es un tema que se abrió ayer, a deshora, y que puede tener 2 bibliotecas, hoy está anticipando nubarrones con los aliados. Pero además, los otros acuerdos tampoco tuvieron una conclusión favorable. ¿Y a dónde lleva esto? Y ya cierro, porque enseguida la seguimos. ¿A dónde lleva esto? A que ahora, como necesita el gobierno que salga el presupuesto para dar una señal a los mercados, como necesita que salga la reforma laboral, nadie se puede agarrar a los sillazos gratis. Y así está empezando el primer día de las sesiones extraordinarias. Enseguida seguimos hablando de esto y ustedes fíjense, porque no es lo mismo antes de las elecciones con una exigua minoría en el Congreso que ahora. Muchas cosas para revisar, muchas cosas para revisar. Y anoche el que terminó festejando fue Grabois. Eso lo dice todo. ¿La imagen exclusiva la tenemos o no? Para después. Bien, después tenemos una imagen exclusiva, De todo tenemos hoy. Vamos a la mesa, Facu. Vamos a la mesa.